Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy estaremos revisando la primera parte del capítulo 11, en el cual esta epístola del apóstol Pablo a los Corintios trata en este capítulo acerca de mujeres y la cena del Señor. En el primer versículo vemos el llamado a seguir el ejemplo de Pablo. ¿Qué representa esto? E indica que los debemos ser imitadores de Cristo. Aquí el apóstol Pablo escribe a una iglesia que tenía muchos problemas, entre ellos las divisiones, el orgullo espiritual, la inmadurez, abuso de la libertad cristiana, entre otros. De los capítulos 8 al 10, nosotros podemos recordar lo que ya habíamos estudiado, en que Pablo habla de renunciar a derechos personales por amor a los demás y por causa del Evangelio. Luego dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto implica que Pablo no se presenta como un modelo perfecto. Esto es muy importante que nosotros entendamos y que nosotros nos demos cuenta de lo que Pablo quiere decir con esto. Repito, Pablo no se presenta como un modelo perfecto, sino como alguien que sigue a Cristo. Él no apunta a sí mismo como el centro, sino que su vida es un reflejo de Cristo. Es por esto que imitar a Pablo es válido solo en la medida en que él imita a Cristo. De tal razón, seguid o sed imitadores de mí implica que Pablo sabía que estaba siguiendo a Jesús, así que no dudó en decirle a los corintios que imiten su caminar con el Señor. No que imiten a Él, sino su caminar, su comportamiento, su manera de cómo Dios estaba tratando en la vida de Pablo. Él sabía que los cristianos corintios necesitaban ejemplos. Y es precisamente lo que él se pone como ejemplo de cómo Dios, de cómo Jesús estaba tratando en su vida. Él estaba dispuesto a ser tal ejemplo, dejándose llevar justamente por el Espíritu Santo para reflejar todo lo que Cristo estaba haciendo en su vida. Al hacer eso, Pablo simplemente estaba haciendo lo que le dijo a su joven socio Timoteo que hiciera. ¿A qué se refiere todo esto? Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Literalmente, la palabra de Dios en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí entonces no solamente le dice lo que tiene que hacer, sino le declara exactamente cómo él tiene que comportarse y en qué ámbitos de su vida. Es por esto que cuando nosotros vemos de qué forma también podríamos aplicar en nuestras vidas, aquí viene un comentario muy interesante. ¿Cuán pocos hoy en día están dispuestos a decir lo que Pablo dijo? En cambio, por el compromiso e impiedad, rápido decimos: no me mires a mí, mira a Jesús. Aunque es verdad,
Al final todos debemos mirar a Jesús. Todos nosotros debemos ser ejemplos de aquellos que tienen la vida en Jesús. Es muy importante entonces que nosotros nos demos cuenta la magnitud de lo que quiere inspirar Pablo a través de esta frase, a través de este versículo, al decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. En este contexto específico es un poco difícil saber si las palabras de Pablo se relacionan con el contexto anterior y posterior. Recordemos lo que inicialmente dijimos. Se trata tanto de los versículos del 8 al 10, los que anteceden a este capítulo, pero el punto es, se regresa Pablo a el capítulo 10 de esta carta, de esta primera carta a los Corintios, y por tanto quiere decir: sigan mi ejemplo como yo busco bendecir a otros en vez de complacerme a mí mismo. Es la primera pregunta entre el capítulo 10. Pablo se refiere a lo que sigue en este capítulo 11 y por tanto quiere decir: sigan mi ejemplo como yo respeto el orden de Dios y la autoridad en la iglesia. Aunque él lo conecta mayormente con lo que estaba en el capítulo 10, Pablo era un buen ejemplo en ambos casos. Recordemos esto: el propósito que Pablo tiene o que tenía en ese entonces cuando escribió es de hacernos ver que él lo único que pretendía es ser un ejemplo de lo que Cristo estaba haciendo en su vida, de cómo Él le rescató y de cómo Él convirtió tanto su manera de pensar como su manera de vivir. Si nosotros continuamos con esto, vemos acá un comentario que realiza Pablo. Intérpretes juzgan que estas palabras pertenecen propiamente al capítulo anterior, en el último versículo del cual había propuesto su propio ejemplo para ellos. Pero, ya sea que sean aplicadas a este capítulo o no, no es mucho material. Lo que nosotros tenemos que ver aquí, que ellos nos enseñan que los ejemplos de los apóstoles son parte de nuestra regla. Aunque la modestia del apóstol es remarcable, quien no requiere de su gente más que los sigan como él siguió a Cristo. Ni tampoco era necesario que un hombre requiera más de los que están a su cargo, que los sigan en la medida que él imita al Señor Jesucristo. Recordemos esto, hacemos énfasis en este comentario. No se trata de lo que Pablo era, sino la intención de él de seguir los pasos de Jesús y a través de ello convertirse en un ejemplo de lo que es Jesús y a quien nosotros debemos seguir, en quien nosotros debemos poner nuestra mirada, no en Pablo, sino en Jesús. Continuamos un poco más referente a este primer versículo, en donde también esta segunda parte, así como yo de Cristo, Pablo sabía que era un ejemplo y un buen ejemplo en eso. Al mismo tiempo, él también sabía que no era Pablo quien era un ejemplo digno, sino Pablo, el seguidor de Jesús, quien era el ejemplo.
aquí entonces nosotros tenemos un poco más claro de lo que él pretendía hacer y transmitir al pueblo de Corinto. Esto también establece un límite y una dirección en la forma que imitamos a otros. Es muy importante, así como yo de Cristo. Lleva la idea de sígueme tanto como me veas seguir a Jesús. Es algo muy necesario que nosotros podamos ver aquí. Si yo realmente estoy haciendo lo que Cristo quiere que yo haga, si yo estoy siguiendo sus pasos, su ejemplo, el estilo de vida, entonces traten de seguirme. De lo contrario, no. Entonces aquí lo que nosotros vemos es que definitivamente, y con esto concluimos nuestro estudio bíblico de hoy, así como yo de Cristo, si no estoy imitando a Cristo, si no estoy siguiendo sus pasos, no me sigan como ejemplo. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico de este día, de este momento, en donde nosotros continuaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Bendiciones.